Yo quiero que abramos nuestras Biblias en 1 Samuel capítulo 3, verso 8, por favor, allí en el Antiguo Testamento. Todo el Antiguo Testamento tiene mucho que ver con lo que nosotros vivimos hoy, porque es una sombra de lo que habría de venir en el Nuevo Testamento. E incluso, es una charla por otro día, pero el Nuevo Testamento, Mateo, Lucas, Marcos, Juan, todavía no está bajo la gracia, sino que luego que Cristo es crucificado, muere y resucita, entonces allí se manifiesta una nueva etapa en la humanidad que tiene que ver con la gracia. Ahora estamos en Cristo Jesús. Pero todo el Antiguo Testamento no significa que está anulado ahora por el sacrificio de Cristo, sino que tiene mucho que enseñarnos a nosotros que vivimos bajo la gracia de Dios, que estamos en Cristo. ¿Cuántos están en Cristo? Amén. Si estamos en Cristo, todo está bien. Vamos a leer entonces esta parte de este relato en 1 Samuel, capítulo 3, verso 8. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamara, dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. ¿Porque tu siervo oye? Muy bien. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó, como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Díganlo como que no tienen calor. Habla, porque tu siervo Y Jehová dijo a Samuel: he aquí, haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra él todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Vamos a leer hasta ahí nada más, porque lo que quiero tomar de este mensaje es la experiencia que tuvo el joven profeta Samuel en la casa del Señor, y cómo el pequeño Samuel, siendo un niño, de hecho la historia de Samuel es muy interesante, porque su mamá, Ana, es una mujer de pacto, es una mujer que le creyó a Dios, es una mujer que puso su problema en las manos del Señor y hizo un pacto con Dios. Y yo tengo un Dios de pactos. Tenemos un Dios de pactos, que cada vez que nosotros nos comprometemos, Dios se compromete. Y ella le pidió a Dios un hijo, varón, pero no solamente le pidió un hijo para ella, sino que pidió un hijo para consagrarlo a Dios. Así que Dios hizo un pacto con ella. Ana se levantó de aquel lugar después de haber llorado mucho y nunca más volvió a estar triste. Y al año siguiente, según la palabra que Dios le había dado a Ana, ella dio a luz a aquel hijo varón llamado Samuel. Una de las enseñanzas de esa noche de oración de Ana en el templo fue que ella llegó triste pero salió alegre. Aleluya. Ella llegó a aquel templo triste pero salió alegre y salió feliz. Escuche, no salió con el milagro en sus brazos, pero salió con una promesa de Dios, que un año, porque hay milagros que son un proceso, hay milagros que llevan un tiempo, hay milagros que comienzan aquí, pero mañana Dios los va a cumplir porque llevan un proceso. Ella llegó triste, llegó llorando, pero se levantó de aquel lugar con una promesa de Dios, y dice la Biblia puntualmente, y nunca más volvió a estar triste Ana, y al año siguiente dio a luz aquel hijo y le puso por nombre Samuel, porque el Señor se lo había dado. Quiero decirte que vas a salir, viniste triste, pero vas a salir alegre esta noche. Vas a salir lleno del gozo del Señor por la promesa, que alguien se va a ir de esta noche con una promesa. Alguien se va a ir de esta noche diciendo: Dios me dio una palabra. Ya no voy a dejar que el diablo me gane esta batalla. Yo me voy a levantar en victoria. Yo le voy a creer a Dios. De aquí a un tiempo ya voy a entrar por esa puerta con mi milagro, que tal vez es mi familia, que tal vez son mis hijos, que tal vez es mi trabajo nuevo, que tal vez es mi sanidad, qué sé yo, pero de aquí a un tiempo volverás con tu milagro a esta iglesia. ¿Cuántos lo creen a eso? Si lo crees. Acá lo veo a Miguelito, que el domingo o el miércoles nos va a contar un testimonio de algo extraordinario que Dios hizo, ¿verdad, Miguel? Y Samuel tiene que
pasar sus primeros años, luego que el muchacho fue destetado, dice la palabra, que Ana cumplió con su palabra. Dios cumple sus promesas. ¿Alguien puede decir amén? Dios cumple sus promesas. La pregunta es si nosotros estamos dispuestos a cumplir lo que prometemos a Dios, ¿verdad? Ana cumplió. Quiero decirte, Dios cumple, pero a veces nosotros somos los que no cumplimos lo que prometemos. Pero Ana cumplió y trajo al muchacho siendo un niño para que esté en la casa. Y eso me hizo recordar a lo que dijo la pastora sin saber lo que yo iba a predicar recién acerca de los niños que vienen a la iglesia, que están aquí. Y Samuel fue criado en el templo porque la única forma de formar a un profeta era que aquel muchacho estuviera en el templo, siendo formado de pequeño. Alguien me está escuchando, ¿verdad? Dios te está hablando, papá, mamá. Si usted quiere formar un hombre de Dios, si usted quiere formar un hijo de Dios, si usted quiere formar un profeta de Dios, si usted quiere formar un pastor, su hijo no puede andar por cualquier lado. Su hijo no está mal que tenga su actividad, no está mal que todo lo que usted quiera, pero lo principal en su vida debe ser estar en la casa del Señor. Alguno lo puede tomar como loco, como fanático, como lo que usted quiera, mi hermano, pero esta generación necesita entender que mejor es estar un día en la casa de Jehová que 1000 fuera de ellos. Tal vez sus hijos van a patalear un tiempo, tal vez no va a ser tan fácil, pero si usted los planta en la iglesia o plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios, el justo florecerá. Y así Samuel se formó en el templo y tuvo un maestro, Elí. Y Elí estaba encargado de cuidarlo y de guiarlo al muchacho. Y dice que Samuel dormía, escuche esto, al lado del arca del pacto. El arca del pacto era un artefacto, para aquellos que no son, tal vez están lectores de la Biblia, era un artefacto, una caja de madera recubierta con oro y con una tapa, ángeles en las tapas, y dentro tenía varias cosas, dentro de ellas las tablas de los 10 mandamientos, pero lo que representaba ese arca era la presencia manifiesta de Dios. Ese arca, allí habitaba la presencia gloriosa de Dios. Era algo extraordinario. De hecho, ese arca había sido un arma de guerra en las diferentes batallas que tuvo Israel. Pero aunque Samuel dormía todas las noches al lado de la presencia de Dios, no sabía escuchar la voz de Dios. Por eso quiero enseñarte en esta noche cómo escuchar la voz de Dios. Yo quiero que abrace a alguien y le diga: escucha esto que te va a hacer bien, te va a bendecir hasta las medias. Es necesario que escuches esta palabra. ¿Cómo escuchar la voz de Dios? Samuel estaba al lado del arca, pero no sabía escuchar a Dios. Samuel dormía al lado de la presencia de Dios, pero no sabía interpretar la voz de Dios. Confundía la voz de Dios. Y una noche Dios le habló. Quiero decirte, Dios te trajo porque quiere hablarte. Dios te trajo porque Él necesita hablarte. Hay personas que se preguntan: ¿será que Dios me hablará a mí? ¿Será que Dios? No, a mí Dios no me habla nunca. Pastor, ¿qué Dios dice para mí? Dios quiere hablarte a vos también como me habla a mí. El problema es que usted no lo escucha y yo trato de escucharlo. Me estoy explicando, ¿verdad? Es que Dios desea hablarte. Dios quería hablarle al muchacho Samuel. Dios les habla a los niños. ¿Alguien me está entendiendo? Dios les habla a los adolescentes. Dios les habla a todo aquel que está dispuesto a escuchar su voz. Pero el problema es que Samuel no sabe interpretar la voz de Dios. Samuel escucha una noche que lo llaman por su nombre. Que lo llaman y le dicen Samuel. Pero él piensa que es el sacerdote Elí. Pongámoslo así, que es el pastor que está allí, el sacerdote de aquel templo que lo está llamando. Así que se confunde una vez, 2 veces, 3 veces. Confunde porque la voz de Dios suena parecida a la voz de tu pastor. Nadie dijo amén. Yo pensé que se iba a entusiasmar un poco. Escucha, la voz de Dios suena parecida a la voz de tu pastor. Oh, ¿escuchaste eso o no? Elí no es el que le habla, es Dios que le está hablando, pero Samuel escucha la voz y dice: este es Elí que me está hablando. Todos luchamos para poder entender cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Todos queremos escuchar a Dios y no nos damos cuenta, mi hermano, que siempre Dios anda buscando hablarte, que Dios siempre está buscando depositar una semilla en tu corazón. Samuel de alguna forma estaba buscando que Dios le hable y Dios le estaba hablando, pero él no se daba cuenta. Y así hay muchos de nosotros que Dios nos está hablando hace tiempo, pero no nos damos cuenta. No sabemos interpretar la voz de Dios. Quiero que Dios me hable, es que Él ya te está hablando.
pero no te diste cuenta, no lo escuchaste. Pensás que es tu pastor, pensás que es la pastora, es Dios que te está hablando. Alguien tiene que decir amén, Dios me está hablando a mí, aleluya. Es que Samuel está siendo visitado por la voz de Dios, pero no se da cuenta. Mi hermano, en la Escritura muchos hombres escucharon a Dios, más que vieron. Algunos vieron a Dios, pero muchos más escucharon a Dios. Abraham escuchó a Dios que le habló, le dijo, salga de su tierra y su parentela y vaya a la tierra que yo le mostraré. Y Abraham decidió salir confiando en la palabra de Dios. Moisés, dice la palabra, que escuchó a Dios en el desierto. Y muchos otros escucharon la voz del Señor en alguna parte de su vida. Yo quiero darte 2 o 3 claves sencillas para aprender a escuchar la voz de Dios. Número 1, para aprender a escuchar la voz de Dios y para poder lograr discernir lo que Dios nos está diciendo, es necesario que apaguemos todas las distracciones que están alrededor de nosotros. Yo no sé si le pasó, pero mi pastor, de vez en cuando, que ya partió a la presencia del Señor, le gustaba invitarnos a comer. Entonces algún día, de vez en cuando, salíamos de la reunión y nos invitaba a cenar a algún restaurante. Pero él decía algo, a mí me gustan los lugares tranquilos, y me decía, ¿no? Porque vieron que hay restaurantes que hay tanta gente, tanto bullicio y la gente se ríe, y está bueno, está espectacular, pero dependiendo de lo que uno quiere, ¿verdad? Y ahí yo he estado en lugares cenando que hay tanto bullicio, que hay tanto problema, que hay tanta gente riéndose, la gente pasando, que uno se está gritando el uno con el otro, ¿verdad? ¿Le ha tocado alguna vez estar en algún lugar así? Gritamos y no nos escuchamos. ¿Por qué? Porque hay mucho ruido a nuestro alrededor. Pero nos gustaba a nosotros ir a lugares más tranquilos, donde podíamos hablar y escucharnos claramente. Me estoy explicando. A veces con Dios es así. Él te está hablando, pero no lo escuchas porque hay mucho ruido a tu alrededor. Hay mucho problema a tu alrededor, muchas situaciones sin resolver, muchas voces que te están gritando, que te están distrayendo de la voz que verdaderamente importa y la verdadera voz que uno tiene que escuchar todos los días. Alguien me está escuchando, ¿verdad? La clave de la bendición es escuchar a Dios diariamente. Todos los días. Escuchar la voz de Dios es vital para tu crecimiento, para tu avance. De hecho, los salmos nos animan. Ahora yo les voy a leer algunos salmos, pero a prestarle atención a Dios, a desarrollar una relación con Dios todos los días. ¿Cómo yo aprendo a reconocer una voz? Bueno, a través de una relación, ¿verdad? Uno reconoce una voz porque se relaciona con esa voz. Cuando por lo menos a mí me llama mi mamá en el teléfono, yo escucho la voz y ya sé que es mi mamá, ¿verdad? No hace falta ni que se presente. Pero si me llama alguien desconocido, ahora sí, ¿quién es? Tiene que decir, soy fulano de tal, porque no reconozco la voz. La Biblia dice que las ovejas escuchan la voz de su pastor y le siguen. El problema de personas que no saben reconocer la voz de Dios es porque muy posiblemente no tienen una relación con Él. No tienen una relación desarrollada con Dios en el tiempo. Por eso, para aprender a escuchar a Dios, hay que aprender a pasar tiempos con Él. ¿Cuántos me están entendiendo? Escuche esto. Samuel estaba en el templo y estaba al lado de la presencia de Dios, pero cuando Dios le habló, no se dio cuenta. A veces Dios nos habla todos los días y no nos damos cuenta porque no tenemos relación con Dios. Porque nuestra relación con Dios es tan nula, es tan flaca nuestra vida espiritual, que cuando Dios nos habla nos confundimos. No sabemos que es Dios que nos está dirigiendo, no sabemos Dios que nos está hablando, no sabemos que Dios nos está guardando. Mi hermano, no se puede conocer a alguien a menos que estemos dispuestos a pasar tiempos con esa persona. Y para conocer a Dios, entonces tiene que meter con Dios de lleno. ¿Cuántos lo creen a eso? Todos los días de tu vida usted tiene que vivir escuchando la voz de Dios. Usted tiene que buscar escuchar la voz de Dios. Por eso les decía que la clave, algunos me preguntan, pastor, ¿cómo hace para predicar tantos mensajes? ¿Cómo hace para compartir tantas cosas? Es que todo el tiempo estoy tratando de escuchar la voz del Espíritu Santo, lo que Él me está diciendo, mi hermano. Si usted escucha la voz del Espíritu Santo, habrá éxito y bendición en todo lo que haga. ¿Cuántos lo creen a eso? 3 cosas que me van a ayudar a afinar mi oído espiritual. Puede levantar su mano y decir conmigo, voy a afinar mi oído espiritual. La voz de Dios se escucha en medio de la adoración.
Por eso los viernes nos calibran tanto a la voz del Espíritu Santo. Por eso es que cada vez que nosotros disponemos nuestra vida para adorar, se apagan los problemas, se apagan todo lo que está a nuestro alrededor para solamente dedicarnos a escuchar a Dios. De hecho, a veces venimos con tantos problemas y nos descargamos y le decimos: Señor, acá está mi vida, mi problema, mi situación, todo lo que me está pasando, el trabajo, la enfermedad, todo. Y le decimos a Dios y descargamos, pero luego viene el momento donde tenemos que aprender a escuchar lo que Dios nos está diciendo. Y la adoración nos conecta, la adoración es comunión íntima con el Señor. No estoy hablando de cantar nada más, estoy hablando de conectarse con Dios, estoy hablando de una comunión profunda con Dios. Cuando usted desarrolle esa comunión profunda en la adoración, usted comenzará a escuchar a Dios como nunca antes lo había escuchado. De hecho, Dios me ha hablado muchas veces en mis tiempos de adoración con una canción, con una ministración, con una alabanza. Dios me habló, Dios me ministró, pero profundamente, en esos momentos donde mi alma se aquietaba para solamente escuchar lo que verdaderamente era importante. Porque uno tiene tantas cosas que decirle a Dios, ¿no? Y por lo general siempre venimos con problemas. Señor, me está pasando esto, Señor, tengo este problema. Y todo lo que nosotros queremos decirle a Dios. Pero la solución de tus problemas no está en que Dios te escuche, sino que usted escuche a Dios. La gente dice: si Dios me escuchara. Y Dios dice: si Él me escuchara. Abrace a alguien, dígale: Dios te está hablando, hermano. Pastor, Dios no me escucha. Y yo digo, yo tengo ganas de decir: no, es que vos no lo escuchás a Él. Porque si vos lo escucharas a Él, entonces saldrías adelante, estarías dando pasos de victoria, estarías avanzando, estarías cortando maldiciones. Pero ese es nuestro problema. Por eso la adoración, mi hermano, que hacemos todos los viernes, todas las reuniones. Pero cada vez que yo adoro al Señor, yo me calibro. De hecho, cada vez que antes de una administración, a veces yo canto, no es porque me gusta solo cantar y tratar de entretenerlos con una canción más. No, canto porque cantar y adorar a Dios me conecta a escuchar la voz del Espíritu Santo. Hay un predicador muy famoso de los años 90, el pastor, el reverendo Benny Hinn, un gringo, jopo blanco, parecía un ángel, Benny Hinn. Y él contaba que un hombre que Dios usó, pero de una forma sobrenatural. Los paralíticos se levantaban, los ciegos veían, cosas extraordinarias, una unción impresionante. Benny Hinn. Y Benny decía él que antes de una administración, antes de predicar, comenzaban a adorar y comenzaban a cantar canciones, las famosas, ¿no? Aleluya, ¿se acuerdan? Aleluya. Y tantas otras canciones, ¿no? Grande eres tú, todos esos himnos. Pero él cantaba y decía, y él contaba en las experiencias que mientras cantaba, esperaba hasta que la unción bajara. Y si la unción no bajaba, si el Espíritu Santo no se estaba moviendo, si él no lo sentía, no comenzaba a predicar hasta que la unción no se estaba moviendo. Y si no pasaba con la primera canción, entonces pasaban una segunda canción, pasaban una tercera canción y podían estar todo un rato hasta que en un momento la gloria de Dios descendía y los milagros comenzaban a pasar. Y él comenzaba, y yo entiendo de lo que él está diciendo, y lo mismo sucede en nuestro día a diario con Dios. El problema es que estamos corriendo. El problema es que queremos que Dios lo haga ya. El problema es que nosotros estamos apurados para que Dios responda. Y necesitamos pasar tiempos con Dios y aquietar el alma y adorar a Dios para poder escucharlo claramente. Cuando dicen amén, por eso te recomiendo que cada día que vas a buscar a Dios, tengas tu tiempito de adoración, tengas tu tiempito de adorarlo a Dios, porque eso te va a ayudar a escuchar la voz de Dios claramente. ¿Cuántos lo creen? Dice la palabra que Elí le dijo: cuando escuches de nuevo la voz que te llama, que te dice Samuel, usted va a decir: heme aquí, Señor, tu siervo oye. Es que esa es la actitud correcta. A veces necesitamos guardar silencio para que Dios pueda hablarnos. ¿A usted le tocó alguna vez hablar con una persona que habla todo? Uy, le vino alguien a la mente, ¿verdad? Que no le deja meter un bocado. No, porque y vos querés opinar. No, porque y habla todo él, y habla todo él. Y bueno, ya está. Entonces, ¿qué te iba a decir, verdad? Y se habla, se pregunta y se responde él. En todos lados hay de esa gente. A veces nosotros somos así con Dios.
Nosotros tenemos nuestras propias preguntas, respuestas, todo. Y cuando Dios nos quiere hablar, no le damos tiempo a Dios para que Él nos responda, para que Él nos hable. Pero Él dijo, habla, Señor, que tu siervo oye. Esta va a ser una semana para escuchar a Dios. Esta va a ser una semana para tal vez guardar silencio y escuchar lo que Dios te quiere decir. Quiero ir rápido con esto. ¿Me dan 5 minutos? Lo otro muy importante, mis hermanos, es meditar en Dios. Y meditar en Dios, meditar en su palabra, porque Dios habla a través de su palabra. ¿Usted quiere escuchar a Dios? Léalo. ¿Usted quiere escuchar a Dios? Vaya a la Escritura, léalo. Todos los días Dios tiene algo que decirle. Todos los días hay una palabra de Dios para usted, allí escrita. Es un regalo de Dios. Tal vez estás confundido, estás pasando por un problema, por una etapa difícil en su vida. Él te hablará a través de su palabra, porque su palabra está viva. Pero mis hermanos, quiero ir rápido con esto, porque ayunar y orar afina tus sentidos espirituales. Si usted quiere que Dios le hable, métase en ayuno y oración. Porque cuando se mete en ayuno y oración, Dios te habla de una manera distinta. Por eso apartarse a un lugar tranquilo, apartarse a un lugar donde podamos estar en paz, donde podamos estar sin distracciones, hará que la voz de Dios se escuche más claramente. Por eso yo les digo a los hermanos que cuando hay un retiro, cuando hay un encuentro, es muy importante que vayan. Porque, ¿qué Dios va a hacer que no haga en la iglesia? ¿Qué Dios va a hacer que no haga en mi casa? Mucho, porque en tu casa está lleno de distracciones, ¿verdad? Usted quiere orar, y esto las mamás saben. ¿Cuántas mamás hay acá? A ver, ¿no? Usted quiere orar y de repente el perro se está peleando con el perro del vecino. El pibe se agarró los dedos con la puerta. Algo pasa, toca el timbre el cobrador. Todo pasa cuando uno quiere orar. Todo sucede cuando tenemos algo que hablar con Dios. Por eso, mis hermanos, cuando nosotros vamos a orar y vamos a ayunar, y cuando nos apartamos para estar con Dios, entonces Él comienza a hablarnos. Por lo general, cuando Dios nos habla, a veces no son las palabras que nosotros estamos esperando. Ese es el gran problema que tenemos en esta época, que esperamos que Dios nos hable lo que nosotros queremos que Él nos hable. Pero vamos a leer Salmo 139 rápidamente. Es un salmo que me gusta mucho. Salmo 139. Este salmo es una bendición porque es un salmo del rey David. Y dice de la siguiente manera, empieza diciendo esto: oye Jehová, tú me has examinado y conocido. Y tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, y has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues no estaba la palabra en mi lengua, y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre ti pusiste tu mano. Tal conocimiento demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y dónde huiré de tu presencia? Me ayuda a hacer. Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado de aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar el extremo del mar, y allí, aún allí, me guiará tu mano y me asirás tu diestra. Ciertamente las tinieblas me encubrirán. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandece alrededor de mí, y aún las tinieblas no encubren de ti mi cuerpo, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Después hay un texto muy conocido que dice: tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Este texto comienza diciendo, en esas primeras palabras son tan fuertes: me has examinado y me has conocido. Cuando yo escucho la voz de Dios, por lo general es para escuchar el examen de Dios en mi vida. Esa palabra a mí me llamó mucho la atención, que de hecho hay una canción que yo la escuché por primera vez en portugués. ¿En qué nota estás? ¿En qué acorde? ¿En re mayor? Vamos a si mayor. ¿Vos podés hacerlo? ¿Si mayor? Ahí está. Si mayor. Muy bien. Hay una canción que está en portugués, que la primera palabra yo no sabía qué significaba. Después la busqué en la traducción y dice: sóndame, quebrántame. Sóndame quiere decir examíname. Entendiendo este texto. Y el autor de esa canción es un pastor amigo mío, brasileño, Edson Feitosa se llama.
Y cuando yo escuché por primera vez esa canción me quebrantó, me conmovió. Acá tenemos un brasilero. Estoy diciendo bien, no estoy diciendo tontera, ¿verdad? Sóndame. Sóndame, quebrántame, transfórmame y úngeme. Y yo escuché esa canción y Dios me empezó a quebrantar, Dios me empezó a conmover. Y Dios, porque el que tiene un verdadero encuentro con Dios, cuando se encuentra con Dios se da cuenta que las cosas no están tan bien como les parece. Cuando vos tenés un encuentro verdadero con Dios, usted se da cuenta que hay cosas que cambiar. Cuando usted escucha la voz de Dios, es como lo que dijo Isaías. Y dije yo, Señor, ay de mí que soy hombre muerto. Soy un hombre inmundo de labios, pero mis ojos han visto al Rey. Y Dios, el ángel tomó un carbón encendido y lo puso en mis labios y dijo, limpio tus labios. Y luego él dice, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Y yo dije, heme aquí, envíame a mí, dijo el profeta Isaías, haciendo eco de las palabras del Señor Jesús. Heme aquí, yo iré. Pero ¿qué es lo que estoy intentando decirte? Ese día que yo escuché allá en Río de Janeiro esa canción, Dios me quebrantó. Porque la canción decía, examíname, Señor, tú me conoces. Y la primera parte, si no me equivoco, se la doy cantando por partes. Decía, examíname, Señor, tú me conoces. Eso a mí me partió el alma. Y quebranta mi corazón. Y yo automáticamente mis lágrimas comenzaron a correr. Porque yo necesitaba ser examinado por Dios. Yo necesitaba que Dios me hable. Yo necesitaba tener un encuentro con Dios, pero de esos que transformen mi vida, de esos que me cambiaran la existencia. El problema es que a veces estamos confundidos porque escuchamos tantas voces. Nuestra propia voz, la voz del enemigo que trata de confundirte todos los días. Tantas personas que luchan en su mente con problemas y situaciones, y la voz del enemigo que todo el tiempo te miente, que te hace vivir en la tristeza profunda que estás viviendo. Y necesitamos apartarnos. Esa vez yo pensé que Dios me había llevado de vacaciones, pero Dios no me llevó de vacaciones. Dios me llevó para escuchar su voz. Porque yo estaba con tanto trabajo, yo estaba con tantos problemas, yo estaba con tantas cosas que no escuchaba a Dios. Entonces Dios me sacó aquel viaje y yo fui a esa reunión como un espectador más. Yo fui como cualquiera que entra en la última fila y escuché esa canción. Claro, yo no entendía mucho la prédica porque estaba en portugués. Entonces yo más o menos agarraba la prédica, pero sí entendí la canción, porque vieron que uno tiene su portuñol más o menos que... Entonces, cuando él dijo, Señor, examíname, tú me conoces. Él conoce todo de tu vida. Él conoce tus temores, Él conoce tus problemas, Él conoce tus miedos, Él conoce tus pecados, pero aún así te ama. Y cuando venimos a la presencia de Dios y nos exponemos a su presencia, Él te examina. Y su voz desnuda tu alma. Su voz comienza a sanar, a restaurar, a quitar, a limpiar. Eso es escuchar la voz de Dios. Escuchar la voz de Dios no es solamente decir, Dios me dijo que me va a bendecir, Dios me dijo que todo va a ir bien. Dios no te dijo que hay cosas que cambiar. No, ese es el diablo. No, eso no es de Dios. Por lo general, la voz que te dice que hay que cambiar, la voz que te dice que hay cosas que moldear, la voz que te dice estuviste mal, hay que pedir perdón, esa es la voz del Espíritu Santo. Por eso tal vez esta noche puede ser un tiempo de reflexión, para que aprendamos a escuchar la voz del enemigo. Dios te hablará también de muchas otras formas, ¿no? A través de vista, a través de visiones, a través de sentir, como sea. Pero la voz de Dios te buscará. La voz de Dios se hará escuchar. La voz de Dios tal vez te esté hablando a través hoy de este servidor. La Biblia dice que el Señor no hará nada sin que le revele a sus siervos los profetas. Yo creo que Dios utiliza todavía a los hombres de Dios para hablar. Yo creo que todavía Dios habla a través de la boca de sus siervos y todo aquel que se dispone a ser la boca de Dios para alguien más. La pregunta es, ¿estamos dispuestos nosotros a decir, Señor, heme aquí, envíame a mí? Señor, examíname, quebrántame, transfórmame.
Por eso a mí las letras de las canciones a veces me ministran tanto. Y ese viaje Dios me ministró y me quebrantó. Y Dios me habló. Y después que Dios te habla, nunca más vuelves a ser el mismo. Después que Dios te habla, la voz de Dios te transforma. La voz de Dios te quebranta. Aleluya. Si Dios te habla en esta noche, saldrás hecho un nuevo hombre, una nueva mujer. Yo oro para que Dios te hable, para que Dios te ministre. Aleluya. Su voz está aquí para decirte: yo soy tu Dios. Oh, aleluya, aleluya. Pero quiero terminar con esto. No estoy diciendo que la voz de Dios viene para condenarte. Él es un Padre amoroso, ¿verdad? Que corrige con amor. Y no sé cómo explicártelo, pero así funciona la gracia. Ese día yo sentí que Dios quería cambiar cosas en mí, pero no sentí que Dios me estaba condenando. No sentí que Dios me estaba retando, sino que sentí que su mano de amor estaba sobre mi vida, corrigiéndome, pero también cubriéndome con su gracia, amándome. Así que cuando Dios corrige, Él corrige, pero también te hace sentir amado. Él también te hace sentir cubierto. Yo quisiera invitarte a que te pongas de pie un minuto, porque estamos cerrando esta noche. ¿Cuántos quieren escuchar la voz de Dios? Y desde allí yo procuro escuchar la voz de Dios todos los días y cada tanto, porque yo sé lo que significa vivir la vida que vivimos, ¿verdad? Estamos tan apurados. Esto me pasa a veces con mi mamá. No sé si ella está loca o yo estoy más loco, pero ella a veces me dice: te dije que hagas tal cosa, y yo la verdad es que no la escuché. Entonces ¿saben qué le dije yo? No me dijiste nada. No, vos me estás tomando por loca, ¿no? A mí no me dijiste nada. Le digo, yo te dije que compres pechuga de pollo, o que compres medio de tomate. Yo no escuché. Puede ser que alguna vez ella no me dijo y me echa la culpa a mí, pero yo sé que tal vez una gran mayoría de veces yo estoy enloquecido con el teléfono. Yo estoy en miles de cosas. Sí. Eso a veces decimos los hombres, estamos en automático, ¿no? En piloto automático, y la mujer dice algo, la mamá, la esposa, quien sea, te dice algo y uno dice sí, pero no lo registramos y corremos. Pero el problema es que a veces Dios nos está diciendo algo y corriste y no lo escuchaste. Dios hace tiempo necesita pararte, y un día Dios necesita pararte, detenerte y decirte: hey, tranquilo, quiero hablarte, quiero que hablemos cara a cara, quiero que hablemos. Dice que Moisés hablaba con Dios cara a cara, como habla un hombre con su compañero. Deuteronomio 28 dice: si oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios, aleluya, si escuchas, escuchar es una virtud. Es mejor escuchar a veces que hablar. Y yo quiero orar para que Dios afine tus oídos espirituales, para que escuches lo que el Espíritu Santo está diciendo en todas las áreas de tu vida. Yo a veces ando medio loco por mi trabajo y tengo que cubrir cuentas y cosas y de repente Dios me habla y me dice: vaya y haga este movimiento. Hey, literal se los estoy diciendo. Dios me habla, me dice: vaya y haga esto, vaya a aquel lugar, llame a aquella persona, y comienzo: Señor, guíame, ¿para dónde tengo que ir? Y ya no me desespero tanto. Había días que me desesperaba, había días que yo, ¿cómo voy a hacer? Y me agarraba la locura. Pero ahora descanso en Él y me voy a buscar la palabra y le digo: Señor, háblame, Señor, decime para dónde voy. Y Él nunca falla. Oh, si usted escucha a Dios, las bendiciones te alcanzarán, las bendiciones te van a seguir. No dejes de escuchar a Dios.